a fin de demostrarle a aquellos que quieran conocer y entender sobre el mensaje de Jesús, quién es realmente Jesús y por qué llegó a la cruz. Y decíamos que Mateo busca entroncar a Jesús con la tradición de los grandes hombres del Antiguo Testamento: Moisés, David, Abraham, Josué. A Jesús se le coloca en esa línea de grandes hombres. Ese es el planteamiento que hace Mateo. Parece ser que en el capítulo 13, versículo 52, tenemos una referencia, diríamos, autobiográfica del autor del Evangelio o el recopilador de las tradiciones del Evangelio. Cuando dice, entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley, o todo escriba, dice la Reina Valera, ¿verdad? No, sí. Vaya, respondan pues. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Este versículo parece, para los expertos, describir datos biográficos o datos autobiográficos del que está escribiendo o editando el Evangelio. Debido al manejo que tiene este Evangelio de las tradiciones antiguo testamentarias, tiene que ser un hombre instruido en la ley. Diríamos que detrás del Evangelio de Mateo está una persona instruida en la ley, pero que ha sido iluminada con el mensaje acerca del reino traído por Jesús. Es decir, hablamos de un erudito de la ley a quien ha experimentado una iluminación espiritual al estilo Pablo, digamos. Detrás del Evangelio de Pablo hay una persona detrás del Evangelio de Mateo hay una persona del perfil de Pablo, pero me refiero al perfil religioso, no al perfil misionero, al perfil religioso. Detrás de Pablo, detrás del Evangelio de Mateo, hay un escritor instruido en la ley, es un escriba, es un maestro, pero que se convirtió a la buena nueva de Jesús, se convirtió al mensaje de Jesús. Y ahora él y su comunidad, de lo que tienen guardado, o sea, de esa tradición que guardan, de esa ley que le fue heredado, comienza a sacar tesoros nuevos y tesoros viejos. Es decir, habla de la reinterpretación que la antigua ley tendrá a la luz de Cristo Jesús. Ese, diríamos, es como un pequeño... Los escritores de una narración nunca se presentaban de manera explícita, sino que incluían dentro del relato alguna persona o alguna referencia que resumiría algunas características del que está escribiendo. Y para los expertos, este versículo 52 parece ser un versículo que resume datos acerca del Evangelio de Mateo. Y es que no es para menos, hermanos. Definitivamente tiene que haber un instruido en la ley a la base del Evangelio, ya que Mateo está construido sobre 5 grandes discursos. Puesto que para el evangelista Jesús es el nuevo Moisés y
los libros ligados a Moisés o que la tradición ligó a Moisés fue la Torá. 5 libros compuestos. Dame aquí monitores en este, hijo. Uno, dos, en este. Muy bien, ahí. Ya que la tradición ligó a Moisés 5 libros que se llegó a conocer como la Torá, para nosotros equivale al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y puesto que el evangelista quiere presentar a Mateo como el nuevo Moisés, de la misma manera el escritor de Mateo va a presentar 5 discursos a lo largo de todo el evangelio. Diríamos que para Mateo, Jesús como nuevo Moisés va a establecer de nuevo 5, el número 5 en la tradición judía, era diríamos un número que recogía o que dividía la tradición. 5 libros de la ley, el libro de los Salmos, ustedes saben que está dividido en 5 libros. Son 150 capítulos, pero son 5 libros. Es una división, diríamos, que se recoge una tradición de dividir los grandes discursos en 5 partes. Era una tendencia como para reflejar el apego de algo a la ley. Y los Salmos, aunque pareciera ser un libro de poesía, de adoración, de alabanza, al final los Salmos es un libro ligado a la ley. Es más, Salmos comienza con un capítulo que tiene que ver con la ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, en consejo de malvados, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y hay una constante referencia a la ley. Es más, es el libro que tiene un gran capítulo, el Salmo 119, con 176 versículos dedicados a la ley. Y los Salmos, igual que el Pentateuco, se dividía en 5 grandes libros. Tener, diríamos, 5 divisiones es como la manera como los grandes escribas dividían las tradiciones del Antiguo Testamento. Mateo toma ese modelo de dividir en 5 y va a incluir, va a organizar el evangelio en 5 grandes discursos. El primer discurso lo tenemos, ya es de todos conocido, del capítulo 1 hasta el 7:29. Es el famoso Sermón de la Montaña. El Sermón del Monte. Usted lo puede ver ahí. Vea por favor conmigo capítulo 5. Cuando vio a las multitudes, versículo 1, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Aquí tenemos resumido en el versículo 1 la referencia a Jesús como rey y como profeta. Se sienta como rey, pero abre su boca para enseñar como los profetas. Y claro, uno de los temas que Mateo va a desarrollar mucho es presentar a Jesús como el rey de Israel. Y esto, antes de llegar al capítulo 5, véalo conmigo en el capítulo 2. Cómo el evangelio va a recalcar y a enfatizar a Jesús como rey. Fíjese, capítulo 2, versículo 1. Desde que nació Jesús, después de que nació Jesús en Belén de Judea, ¿en tiempos de quién, hermanos? En tiempos del rey Herodes.
y lleve la secuencia de la palabra rey. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Preguntaron, ¿qué preguntaban? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Aquí entra ya en el escenario los dos reyes. El rey Herodes, a quien llegan a preguntarle por el rey que ha nacido. 3. Cuando le oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Se habla todavía en el versículo 3 del rey Herodes. Así que convocó entre el pueblo a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Tiene un golpe esto, hijos. Cuando el versículo 6 introduce a Jesús como el príncipe, como el rey de Israel, ¿qué nota usted en el versículo 7? Está bien. Que ya no le llama rey a Herodes, porque ya en el versículo 6 ya entró el rey de Israel. Y a partir de aquí, ya la referencia es simplemente a secas Herodes. Por eso dice, luego Herodes, versículo 12, entonces advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes. Versículo 13, quédate allí, que yo te dice, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Versículo 16, cuando Herodes se dio cuenta. 19, después de que murió Herodes, ¿usted no cree acaso que ese cambio no es intencional? Claro que es intencional. Se comienza hablando del rey Herodes, mas cuando el autor va a introducir en la palabra profética de Miqueas, va a introducir al rey en el escenario, a partir de ahí el autor ya no le llama rey Herodes, porque solo hay un rey, que será para Mateo, Jesús. Ya ante el rey Jesús que ha nacido, el evangelista no puede seguir llamando a Mateo más rey, porque el verdadero rey ya llegó. ¿Me van siguiendo? Y este rey va a hablar. Y este es su primer discurso, el primer libro. Como nuevo Moisés, este será el primer libro. Del capítulo 1, del capítulo 5, perdón, hasta el 7:29. Donde tenemos el primer gran discurso, donde el rey habla para plantear las exigencias de su reino. Este discurso habla de las exigencias. Él es el rey. Ya Mateo lo presentó como rey. Pero este rey tiene un reino. Y ese reino tiene normas. Ese reino tiene principios. El Sermón del Monte se encarga de colocar las bases o las exigencias de este rey para aquellos que le sigan. Por eso es que el sermón viene después de la primera convocatoria que hace a los discípulos. Está después del llamamiento de los primeros discípulos en el capítulo 4, versículo 18. Tenga su Biblia abierta, por favor, si no, no me va a ir entendiendo nada. Y vaya siguiendo lo que yo le voy diciendo. Del 4:18 en adelante comienza a llamar a los primeros discípulos. Ahí entra Juan y Jacobo, Pedro, Andrés, las parejas de hermanos. Luego, del 23 al 25, comienzan las multitudes a seguirlo. Versículo 25. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Y cuando él vio las multitudes, sube a una ladera de una montaña y se sentó. Sube a la montaña como Moisés subió a la montaña a traer la palabra.
Y del 5:3 en adelante, Jesús comienza a establecer las normas, las reglas, las leyes que le van a dar a su reino fundamentación. Ahí tenemos las bienaventuranzas. Vamos a echarle rápido una mirada. Del 3 al 12 tenemos las bienaventuranzas. Del 13 al 16 Jesús habla acerca de quiénes serán los que le sigan. ¿Cuál es el rol de aquellos que le sigan como Señor o que le sirvan como Rey? Pues ellos serán la sal y serán la luz. Luego da una normativa acerca de la ley. Jesús no se ve a sí mismo como alguien que anule la ley, sino alguien como aquel que lleva a la ley a su clímax. Y claro, detrás del Evangelio de Mateo hay un escriba que ha sido redimido, iluminado por el mensaje de Jesús. Claro, este no va a lanzar por la borda todo lo que ha conocido. Más bien va a usar la ley para darle una interpretación nueva a partir de Jesús. Por eso la presentación de la ley como algo que no ha sido abolido por Jesús, sino más bien Él vino a darle una plenitud de sentido a la ley. Tenemos una palabra sobre el homicidio del 21 al 26. Ya el homicidio no se queda simplemente en asesinar físicamente a alguien, sino con simplemente odiar al hermano ya se es homicida. Del 27 al 30 tenemos una palabra de Jesús sobre el adulterio. Del 31 al 32 sobre el divorcio. Los juramentos del 33 al 37. El tema que la ley planteaba del ojo por ojo. Jesús va a superar ese nivel de relaciones del 38 al 42 y va a plantear más bien la disponibilidad a ser generoso, el amor a los enemigos, capítulo 6, sobre el ayudar a los necesitados, la oración, ahí entra el famoso Padre Nuestro, el ayuno, tesoros en el cielo, la despreocupación que debemos tener sabiendo que Dios cuida de nosotros, acerca del juzgar a los demás, capítulo 7, ¿verdad? Una invitación a buscar a Dios, pedid, buscad y llamad. El tema de la puerta estrecha y la puerta ancha, el árbol y sus frutos. El árbol se conoce por los frutos. El prudente y el insensato. Aquel que fundamenta su vida sobre la palabra será prudente, y el que la fundamente sus ideas pobre será insensato. Este es el primer discurso del Evangelio de Mateo. Es el primer libro. El rey ha hablado y va a plantearle a esas multitudes que le siguen, al igual que Moisés le planteaba a las multitudes de Israel. Ahora este nuevo Moisés se siente como rey y comienza a plantearle a sus súbditos, a sus seguidores, comienza a plantearle las leyes, las reglas que van a regir las relaciones de esa comunidad. El segundo discurso lo tenemos en el capítulo 9. Váyase al capítulo 9, por favor. Del 35 al 10:42. De nuevo vuelven a ser las multitudes las que van a inspirar el segundo discurso. Hay un preámbulo, digamos, 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Acuérdense que eso es lo mismo que se presentaba a la introducción del primer sermón. Llegaron muchos enfermos, muchos necesitados, endemoniados, y Él los sanó. Aquí tienen una introducción parecida. 36. Al ver a las multitudes, acuérdense que en el libro número 1 aparecían de nuevo las multitudes. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros.
pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿De qué hablará el segundo discurso? Hablará de si aquí eran las exigencias del reino. En este discurso se va a hablar de la extensión del reino. La mies, que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a su viña. El segundo discurso tiene que ver con que si en el primer libro los súbditos han dicho, sí, aquí estamos, y él ha establecido las exigencias, y estos han dicho, sí, la vamos a cumplir, así como termina el libro de Deuteronomio, que termina diciendo, aquí está el bien, aquí está el mal, aquí está la muerte, aquí está la vida, aquí está la maldición, aquí está la bendición. Así como termina en esas opciones, también el primer libro termina dejando al pueblo en esa disyuntiva. O eligen la puerta ancha, o eligen la puerta angosta, o eligen ser insensatos, o eligen ser prudentes. Ahora, aquellos que habiendo elegido ser prudentes, aquellos que habiendo elegido la puerta angosta, aquellos que deciden someterse al camino de la vida, entonces van a comenzar no solo a seguir a Jesús, sino también a servir a Jesús. No solo van a ser súbditos, también van a ser emisarios de ese rey. Ese rey no solo ha hablado acerca de la normativa del reino, sino que ahora los que le sigan deciden ser obreros en la mies del Señor. ¿Me van oyendo, hermanitos? No solo somos súbditos, pasivos, tranquilos, no. Somos representantes de ese reino. Y el segundo libro, o el segundo discurso de este nuevo Moisés, tiene que ver con la comprensión que estos obreros deben tener de esa conciencia de ser enviados. No solo somos súbditos, somos también enviados. No solo son ciudadanos del reino, hermano, son emisarios. ¿Me comprenden, hermanitos? Por eso el segundo discurso, que arranca en el 9:35, dice, reunió Jesús a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es en la autoridad de Jesús que ellos puedan ser emisarios y representantes de un reino que viene a quebrar el poder de la muerte, el poder de la enfermedad, el poder de Satanás. Y ahí aparecen del 2 al 4 los apóstoles que él va a enviar. Y entonces, versículo 5, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Diríamos que el segundo discurso tiene que ver con la misión. El que sigue a Jesús tiene una misión. Cualquier pretensión de seguir a Jesús, pero vivir aislado, separado, escondido, en silencio, apagado, sin tener una clara representación ante el mundo, ese no es discípulo. ¿Están oyendo? Todo el que pretenda llamarse cristiano, pero vive su fe en Jesús, en el sigilo, en el silencio, en el escondrijo, ese no es discípulo de Jesús. Ese no es obrero de su viña. Ese no es alguien, el que no es capaz de ejercer misión. No es todavía discípulo de Jesús. El que se ha sometido a Jesús pasa a un segundo libro, a un segundo nivel, en el cual hacer misión es parte integral de su existencia humana. Por eso dice Jesús, no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de samaritanos,
vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que hay que predicar? El reino de los cielos está cerca. Saquen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de la enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Versículo 11, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vaya de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa, si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa, de ese pueblo, sacúdanse al polvo de sus pies. Jesús está dando por sentado que pueden haber situaciones donde no acojan, no reciban el mensaje. De tal manera que no debería hacerlo sentir mal a usted, ni es símbolo de fracaso el que usted vaya a predicar y no lo reciba en un lugar. Que no lo acojan, que no le den cabida al mensaje, que no atiendan la palabra. No crea que es un error del predicador, no crea que es una incongruencia del que está predicando o una incoherencia espiritual del que está predicando. Pueden haber situaciones donde no nos reciban ni acojan la palabra predicada. ¿Me están oyendo, hermanos? Es decir, usted predica y pueda que un día ni le paren bola. Pero el éxito de su ministerio no está necesariamente en la recepción del mensaje, sino en la fidelidad con que usted predica el mensaje. Sea aceptado o no sea aceptado, ya no es problema suyo. ¿Me está oyendo, hermano? Digo esto porque a veces nosotros queremos amarrar la respuesta del pueblo. Es decir, queremos asegurar y nos queremos sentir contentos en la medida que el pueblo responde como yo espero a la palabra que esté dando. Pero puedo encontrar corazones y un pueblo que le valga madre la palabra que estamos predicando. Pero ese ya no es problema mío, hermano, ni es problema suyo. Su responsabilidad, su tarea es ir a predicar la palabra. Si reciben la palabra, ellos serán benditos. Si no reciben la palabra, Jesús dirá, el día del juicio será peor para estos que como Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que viene después? Les aseguro que el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Hay que rescatar esto, porque a veces nosotros decimos, ay, yo quisiera trabajar donde solo cristianos hayan. ¿Y cuál es el chiste de eso? Estoy orándole a Dios por uno donde solo hermanos estemos. Y comencemos con una oración. Que nos reunamos a orar a mediodía. Que cerremos el día y decimos, hermano, ayúdeme a orar. Que hayamos solo cristianos en el trabajo. ¿Y en qué aporta eso a la misión? ¿En qué aporta eso a la misión? Cuando le diga, hermano, oremos para que solo cristianos estén de compañeros. No, hermana, voy a orar para que esté entre impíos, entre lobos, porque ahí va a demostrar usted la autoridad que le ha sido delegado para vivir el evangelio de Dios. No es andar buscando la comodidad de vivir mi fe, es andar ejerciendo la misión en los peores contextos. ¿Estamos viendo, hermanos? No voy a andar diciendo, hermanos, oremos porque su cocorrón le vamos a dar. Que solo cristianos estemos en el trabajo. Que solo hermanitos nos reunamos ahí donde trabajo. No, hermanos, que hayan lobos. Él dijo, los envío como corderos en medio de lobos. Tremendo. Tremendo. ¿Quién dijo miedo, pues? Eso quiere decir Jesús. Os envío como corderos en medio de lobos. Si está rodeado de lobos,
tiene una misión que hacer, hermanito. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, astutos como hermanas, sencillos como hermanos. Hay toda una serie de, diríamos, hay toda una serie de referencias a realidades que vamos a encontrar en la misión. 17, los van a llevar a los tribunales. 18, por mi causa los llevarán ante gobernadores para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, oigan, hermanitos, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Aquí, óyeme bien, hermanos, todos ustedes que están empezando el camino del Evangelio, todos ustedes que van agarrando el servicio de Jesús, este segundo discurso, léanlo una y otra y otra y otra y otra vez. Jesús ya les está advirtiendo lo que viene y por tanto no tienen por qué sentirse desanimados cuando pase esto. Mire, por ejemplo, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. 22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Ahí andan chillando que nadie los quiere. ¿Y qué tiene, pues? Si no estamos para ser queridos, estamos para predicar la palabra. Y en esta sociedad en que le hacen sentir que usted es importante, en la medida que tenga más amigos falsos en Facebook, que tenga más, porque esos amigos de Facebook no son de verdad, hermanitos. O sea, no estén creyendo que son de verdad mis amigos. No, hermanitos, habrán unos, dos que tres, va. Pero los demás solo son pantallas, o sea, son contactos, son gente conocida, pero que no son realidad. O que usted dice, yo tengo 2,000 seguidores. Hoy día, las personas se les está haciendo sentir que valen en la medida que tengan más contactos en las redes sociales. Y si lo sacan de los contactos, gran crisis que agarra la gente. Mire, hay gente que la echaron de un contacto de alguien y me sacó esta desgraciado. ¿Y por qué me sacó? ¿Y qué pasó? Toda la mañana pensando por qué lo sacó. Y pasan días, ¿y por qué me habrá sacado? ¿Y por qué me habrá sacado? Hermanos, si lo echan, que lo echen. ¿Y cuál es la crisis de eso, pues? Porque hoy día el sentirnos aceptados es como una de las cosas que nos da valor. Jesús dice, no, ustedes me sirven, el mundo los va a odiar. Desde que me comiencen a servir, problemas con el mundo van a tener. Comienza a seguir a Jesús y se le viene el mundo encima. Se le viene la familia encima. Ahora, pero no es eso lo que ya dijo el Señor, pues. ¿Por qué agarra llave entonces? ¿Por qué se pone a chillar? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué entra en bajón? Si ya lo dijo el Señor allí, comienzas a servirme en mi viña, los enemigos serán los que tengan en la casa. Será tu mujer, tu marido, tus hijos. Ahí está. Tus vecinos. Debe entender, amar y servir a Jesús puede ocasionar problemas con los demás. Pero
¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema de eso? Su estima como persona no está en cuántos lo andan ahí. Ay, por aquí véngase. Ay, por allá. Ay, no, quedó chinchineando. Si nadie le para bola, no se preocupe, hermano. Si nadie anda pendiente de usted, pasó a la par mí, ni me saludó. Ya ni comer quiere por eso. Y yo pasé y ni me habló. O sea, su valor como persona no depende si lo saludan o no lo saludan. Depende de ser un siervo de Dios, hermanito. Ay, a mí nadie me escribe. Nada valgo, nada soy. Dejen de agarrar esas crisis, hermanitas. Dejen de agarrar esas crisis, hermanitos. Dice Jesús, (28) por ejemplo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Está dando por sentado que es posible que nos maten, hermanos. O sea, ya lo dice la palabra aquí. Es posible que en el ejercicio de la misión nos maten. Pero no temamos a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Hay más bien, dice Jesús, que temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 29, no se venden 2 gorriones por una monedita, pues. Sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Está oyendo, hermano? Es que fíjese que yo desde que entré al evangelio, a mí ya no me quiere mi mamá. Y no, aquí dice la Biblia que eso va a pasar, pues. Lea la Biblia. Es que fíjese que mis hermanos, como me molestan. Y no, aquí está, pues. Es que me dijo que ya no me va a dejar herencia. No, aquí está, pues. No he venido a traer paz sino de espada, dijo Jesús. Entonces, los problemitas que están teniendo al interior del hogar por servir a Jesús ya están en el segundo discurso del sermón de Jesús. Ya están ahí. ¿Qué le sorprende? ¿Ah? ¿Qué le extraña? Ya está allí. El servir a Jesús no será bien visto por todos los que a usted le conocen, aún quizás a su mujer o aún quizás a su marido. ¿Está oyendo? Pero ¿qué dice Jesús inmediatamente? Versículo 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí podríamos agregarle más. El que quiera a su noviecito o a su noviecita más que a mí, no es digno de Jesús. El que quiere a su maridito, esposito
o a su mujercita y esposita más que a Jesús, no es digno de Jesús. Y si no le gusta, váyase. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. El segundo libro está hablando entonces de la misión. Somos llamados no a estar por ahí estáticos. Así es que yo voy a una iglesia, no. Somos llamados a hacer misión, a predicar la palabra del reino. Conexiones, columnas, chiquicolumnas, no son reunioncitas, hermanos. Son espacios para testimoniar el reino. Son espacios para decir, aquí anunciamos el reino de Dios. Cada lugar de predicación debe ser una noche de buenas nuevas permanente en ese lugar. Cada columna, cada conexión, cada chiquicolumna es una pequeña noche de buenas nuevas permanente. La proclamación de la palabra acompañada con señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Eso es lo que ustedes son enviados a hacer, hermanitos. Y van a tener problemas. Ya lo dice ahí. Pero el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Preguntas hasta aquí? En el sentido de misión, hay que tener claras las prioridades. Por eso Jesús dice, si yo no soy el primero para ti, apártate del camino, porque serás un estorbo a la obra de Dios. Si Jesús no es lo primero para usted, hermanito, si no es lo primero para usted, hermanita, usted será estorbo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene una prioridad, y es seguir a Jesús. Eso es lo primero. Pero si va a descuidar la obra de Dios por andar de que, ay, es que mi novia, coma chucho, váyase con esa bruja. Es que mi novio, váyase con ese desgraciado. Pero no estorbe la obra. La obra es para los que aman a Jesús por encima de todas las cosas. La viña del Señor es para aquellos que aman al Señor encima de quien sea. Por eso dice, oremos al Señor para que envíe obreros a su mies. O sea, que sea el Señor quien levante hombres y mujeres que amen a Jesús y su obra más que todas las cosas. Que no sea una moda. Que no sea, ay, es que me gusta. No, no. Es que a veces no nos va a gustar. A veces no nos va a hacer llorar. A veces nos van a despreciar. Es la obra. Y la amamos más que cualquier cosa. ¿Estamos oyendo? No, pastor, pero es que mire, usted porque no conoce qué linda es mi novia. Qué linda, ni qué nada, desgraciada vos. Es que usted porque no sabe él cómo es. Espérate que te vaya con otra cabezona. Más que les creen a los hombres. Si solo tú, mi amor. Solo tú, este momentito, esta hora.
Y dejan la obra por ese incachable, no, hombre. Y dejan la obra por ese incachable, no, hermanitos. La obra lo primero. Y Dios te pondrá de primero. ¿Quieren la promesa? Te pondré por cabeza y no por cola. Ponga a Dios primero y no de cola, pues. Cuando dicen, el Señor te pondrá de cabeza, amén. Ajá, ¿y Él es cabeza en tu vida? ¿O es la cola? ¿O la mujer es tu cabeza? ¿El marido es tu cabeza? Cristo es la cabeza, hermanitos. Y si no, voy a fundar una iglesia nueva que diga Iglesia de la Santa Virgen con la que vivo. Iglesia del Santo Cabezón. Algo pues, pero no se den paja. El tercer discurso está en el capítulo 13, del versículo 3 al 52. Es el tercer discurso o el tercer libro donde se encuentran las parábolas. Las parábolas. Y en las parábolas se va a revelar, diríamos, el carácter, la naturaleza o la esencia del reino. O sea, ¿cómo es el reino? ¿Cómo opera el reino? ¿En qué consiste el reino? Uno de los errores más grandes que hay hoy día en la iglesia evangélica es que no entiende el tema del reino de Dios. La iglesia no es llamada a predicar sobre la iglesia. La iglesia no es llamada a edificar iglesia, es llamada a hacer reino de Dios. Reino de Dios. Cuando la iglesia vive como el primer discurso, hace reino. Cuando la iglesia sirve como el segundo discurso, hace reino. Y aquí tenemos las parábolas del reino, el carácter del reino, cómo es que camina el reino. Y ahí tenemos la primera parábola, ya de varios conocidos, que es la parábola del sembrador. Del 24 en adelante tenemos la parábola de ¿qué? De la mala hierba o de la cizaña. 31, la parábola de el grano de mostaza y la levadura. 44, la parábola del tesoro escondido y la perla. 47, la parábola de la red. Vamos a verla rapidito. La parábola del reino se está hablando de la receptividad que se tiene ante la palabra. La palabra del sembrador, perdón, habla de la receptividad del corazón humano ante la palabra. Significa, nosotros damos la palabra y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos en Noche de Buenas Nuevas? Dar la palabra. ¿Qué hacemos en los renuevos? Dar la palabra. Y dice la gente, puchica, y toda esta gente, ¿por qué no se queda? Pues unos se van a sus iglesias, otros no se quedan en ninguna iglesia. Y decimos, aquí estamos fallando en algo, tenemos que hacer un estudio para saber por qué estamos fallando que la gente no se quede. Es que no hay que hacer ningún estudio si ya está hecho en la parábola.
ya está dado en la parábola. ¿Y qué dice la parábola? El sembrador salió a sembrar. Iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Y la explicación de la parábola está en el versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se le sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, y este sí da una gran cosecha. ¿Va? Ahí está. ¿Qué más explicación queremos? La palabra se da y apenas una porción de 4 cayó en buena tierra. Las otras 3 por gusto. Por la semilla, por culpa del sembrador, el corazón. La actitud con la que se recibe la palabra. La actitud con la que se atesora la palabra. Y ahí están las 4 tierras en que la palabra del reino cae. ¿Van siguiendo, hermanitos? Tenemos luego la parábola de la mostaza y de la levadura, lo cual nos enseña que el reino de Dios no es cuestión de las grandes cantidades, sino cosas pequeñas pero eficientes. El reino de los cielos, versículo 31, es como un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en el árbol, de modo que las aves anidan en sus ramas. La levadura, el reino de los cielos, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Reino de Dios no es cosa de cantidad, es cosa de fuerza, de penetración. Reino de Dios es calidad de existencia cristiana. Reino de Dios es persona, quizás puede ser ella solita, pero si es de una calidad, es suficiente para penetrar la masa. ¿Me están oyendo, hermanitos? Y fíjese que solo yo soy cristiano ahí. Pues eso significa reino. No es cosa de venir a amontonar masa. No, es cosa de fermentar la masa, de leudar la masa. Y es que mire que aquí donde trabajo yo, todos los que venden son impíos, solo yo soy cristiano. Pero es que eso es reino. Va a demostrar ser hijo del reino por su capacidad de penetrar, de fermentar, de leudar la masa. ¿Me están oyendo, hermanitos? Bueno, ojalá sea cierto que oigan. Voy a avanzar porque quiero dejar a Mateo por aquí. En el capítulo 18, tenemos el cuarto discurso. Capítulo 18, si no me acuerdo, del 3 al 34, si no mal recuerdo. Sí.
tenemos aquí al 35. Tenemos aquí la comunidad del reino. Hay gente que dice, mire, yo la verdad que mejor solita en la casa. Que eso de ir a la iglesia y los hermanos que me caen mal y son tan metidos y como lo miran a uno y como lo critiquen y los chismes que lo andan de boca en boca. Mire, yo mejor para no meterme en eso, yo mejor y comienza la letanía. Yo mejor en mi casita agarro la Biblia solito delante de mi Dios. Si estáis viendo cara de esa vieja ni esos hombres desgraciados, chuchos. Solo Dios y yo. Y es que estar en comunidad cuesta. Estar en ambiente de iglesia cuesta. Pero no existe rey sin reino. No existe rey sin una comunidad que le está sujeta. La idea de una comunidad va unida a la del rey. No hay cabeza sin cuerpo. Tiene que haber un cuerpo. Y nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste, tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que aprender a ver cómo hermanos nos llevamos como hermanos. Y aunque hay hermanitos en esa que usted no quisiera que hubieran sido su hermano jamás. Yo no sé cómo puede estar aquí ese fruto. Si aquí solo hijos de Dios estamos y es impío. ¿Qué hace aquí? Acuérdese que una de las cosas de ser familia es como en la familia normal. Usted jamás pudo elegir quién y cómo serían sus hermanos. Simplemente ese hermano que les cae mal, les tocó y no hay para dónde. Esa hermana que les tocó es, y su papá no le preguntaron ni siquiera si quieres otro hermanito. Ahí te viene, hijo. Y terminó, ahí te viene el otro. Y no le estuvieron preguntando, mira, y lo vas a querer. Mira, y te gusta. No, ahí viene el cipote, ahí viene la hipota. Y usted jamás decidió, nunca elegimos ser hermanos. Tenemos que aprender a ser hermanos. Porque esto no es natural. Siendo los grandes pleitos que hay entre hermanos, pues. ¿Cuántos se daban riata con los hermanos? Todos. Una gran despenqueada y que se agarraban como que eran de la calle, como que eran mareros, pa. Desde chiquitos. Porque esto así es. Esto así es. Pero aunque fuese así, eran hermanos y no había manera de negarlo. Es decir, nadie puede deshermanarse. Nadie. No es como la mujer y el hombre, pues. Hoy son esposos, de aquí a 10 años a saber. Se puede dejar esa relación. Pero ¿y hermanos cómo? ¿Cómo va a renunciar? Es que no hay un documento que lo haga hermano. No hay un documento que lo haga dejar de ser hermano tampoco. O sea, ahí está. Lo mismo en la vida de la iglesia. Si aquí usted no eligió a fulano como hermano y le cae pero de la patada, pero es su hermano porque el padre así lo decidió. Y tenemos que ver cómo le hacemos para irnos aguantando como hermanos. Y tienen que haber pleitos como hermanos. O sea, ¿qué le sorprende que se pelee con una hermana, pues? Ay, yo no voy a venir a la iglesia porque me peleé con fulana. O sea, ¿quién se peleó con su hermano y ya no quería estar en la casa? Ahí estaba siempre, pues. O sea, ¿quién se peleó con el hermano y decía, me voy de la casa? ¿Ah? ¿Y por qué se pelean con el hermano y se van de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia.
ahí Jesús ya plantea que los hermanitos se van a dar riata en la iglesia, que se van a pelear porque le quitan el novio. ¿Y qué le miras a mi novio, perra? Lo han dicho aquí, hermanitos, en el pórtico del templo ha sido dicho eso. Déjame en paz a la bicha, te voy a reventar, maje. Aquí se han ofrecido riata. ¿Por qué agarran crisis? Ahí está en la Biblia. Dice Jesús, mire el cuarto libro. Mire el cuarto libro. Por ejemplo, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, o sea, ya le está diciendo que su hermano se lo va a fajar de vez en cuando. Ya le está advirtiendo Jesús. Tu hermano te va a sonar un día. Si peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Por qué complicamos más los pleitos? Porque no seguimos lo que Jesús dice. El hermano le dice algo, pelea con usted, y lo que usted menos hace es hacer lo que dice Jesús. Ve a solas con él. No, reúne a 10. Esa desgraciada. Y estos 10 ya se encachiman con el hermano. Y el problema se hizo más grande. No seguimos el patrón de Jesús. O sea, que su hermano se va a enojar con usted, que se van a pelear, que le va a decir un par de carambadas, que sos cara de no sé qué, chucho giotoso, que vos sos cualquier carambada. Pero ve a solas, solo tú y él. Mira, hermano, creo que fallamos ahí, vos fallaste. Vos me dijiste, sí, vos también. Pero no es lo que menos hacen. Comienzan a llamar, ay, hoy me peleé con la desgraciada esa, mira, veniste y la agarramos juntas al día siguiente, veniste. Y ya se forman grupos de andar parando cara aquí. ¿Todo por qué? No leemos la palabra. Vamos al último discurso, hermanos, y aquí cierro. Capítulo 23. Capítulo 23, 1. Hasta el 25, 50, no, 46. Plantea el tema, el reino tiene una plenitud. Es decir, aquí vamos rumbo al reino. El reino es un camino que nos lleva a una plenitud. Primero Jesús en el capítulo 24 va a cuestionar duramente la clase religiosa de Jerusalén. Les dice cosas fuertes. Un discurso contra fariseos. Por el tiempo avanzo rapidito. En el 24 se habla de los acontecimientos concernientes a la venida del Señor. En el 25 de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. La parábola de las monedas de oro y las ovejas y las cabras. Y ese es el quinto discurso. Jesús plantea que el reino se consuma en la venida del Señor. Él volverá, quiere decir,
Él regresará. Y en el último discurso les anima a perseverar y a trabajar porque Él retornará un día. Amados hermanos, Él va a regresar. Y debemos pararnos aquel día delante de Él con fidelidad. Y no salir huyendo avergonzados, sino saber que hicimos su voluntad mientras vivimos. ¿Estamos, hermanitos? Pónganse de pie, hermanos. Pide al Señor ser un servidor hasta que Cristo venga, hermano. Pídele al Señor que lo que el Sermón del Monte dice, usted lo viva. Alguien te pide la túnica, dale la capa. Te obliga a llevar una milla, una carga, ve con él 2. Te golpea, dale la otra mejilla. ¿De qué habla? De esa humildad que debe caracterizar al siervo de Dios. ¿De qué habla? Esa capacidad de resistir. Esto de servir a Dios no es salir corriendo a la primera, hermanos. Esto de servir a Dios no es de salir disparado ante la primera adversidad. Es tan fácil hablar. Lo difícil es perseverar hasta que Cristo venga. Él nos ha llamado para ser siervos en su obra hasta la muerte, hasta su retorno. Hay quienes con un pequeñito problema ya salen corriendo. Una pequeña disciplina y ya van tirando todo al suelo. ¿Cómo seremos formados como siervos si no tenemos y tomamos en serio que Él debe ser lo primero para nosotros? Hermano o hermana, sea buena tierra donde la palabra caiga. Hermano o hermana, va a tener problemas con algún hermano en la iglesia, pero no salga corriendo como enfermo mental. Manténgase firme en la obra del Señor. Manténgase firme en la obra del Señor. Venga lo que venga, le diga lo que le digan. Demuestre en la práctica que ama a Jesús por todas las cosas. Demuestre que ha sido llamado en la práctica excelente de servir a Dios. Demuéstrelo en la práctica.